Para profundizar este tema, contactamos a Esteban Ron. Él es abogado, máster en Democracia y Gobierno, además decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad SEC. Señor Ron, bienvenido. Muy buenas tardes, Enrique. Siempre es un gusto, honrado con la invitación. Bueno, de entrada es una especie de récord, 16 fórmulas, y si al final todos serían competitivos o son pocos los partidos con posibilidad. Bueno, sí, definitivamente en el Ecuador es un récord el que se tiene, ¿no? Es la elección ordinaria, recordemos que venimos de una elección extraordinaria, con mayor cantidad de binomios presidenciales y además con mayor cantidad de candidatos a la Asamblea Nacional. Binomios presidenciales 16, candidatos a la Asamblea Nacional 17, listas que presentan sus candidaturas, que es más o menos el efecto de las candidaturas nacionales. En ese sentido, pues lo único que nos queda decir es que definitivamente en el Ecuador existe una atomización de organizaciones políticas, atomización que obviamente tiene o deviene de ciertas fallas estructurales legislativas y del propio sistema de organizaciones políticas que tenemos en el país, pero que además debido a la obligatoriedad que existe de presentar candidaturas de elección tras elección, so pena de la pérdida de la personería jurídica y la eliminación de las organizaciones políticas del registro, presentan muchas de las veces candidatos o candidatas sin mayores opciones electorales. Claramente en el Ecuador no tenemos todavía un panorama trazado, pero existe un primer acercamiento a las opciones electorales que tendrían trascendencia para las próximas elecciones de una encuesta de una reconocida empresa en el Ecuador antes de finalizar el proceso de inscripción de candidaturas, que prácticamente deja a dos organizaciones políticas con sus respectivos binomios con opciones electorales, pero sin descuidar una tercera organización política y candidato que podría emerger en el próximo proceso electoral. Eso es el contexto generalizado, estimado Enrique. Ahí está, Esteban, la obligatoriedad para lanzar candidatos, igual lo es para votar. ¿No hay un hartazgo hacia la clase política? ¿Sale caro a la ciudadanía esto? Sí, a ver, y es muy buena tu pregunta, Enrique, porque sale caro debido a que el financiamiento de las organizaciones políticas, tanto en su vida, las organizaciones políticas nacionales, como respecto a las campañas electorales, es un financiamiento público, ¿no? Las campañas electorales tienen un financiamiento mixto entre público y privado, pero sí, ese es el primer elemento de cansancio, de hartazgo respecto de la inversión estatal en las organizaciones políticas. Segunda cosa que nosotros podemos ver en el Ecuador es el transfugismo político. Vemos que los candidatos de diferentes tiendas electorales fluctúan elección tras elección en diferentes organizaciones políticas sin una mayor trascendencia. Y después de eso, en cuanto a la materialización de la representación democrática en el órgano legislativo que tenemos en el Ecuador, la Asamblea Nacional ha tenido bajísimos niveles de aceptación y de hecho sigue en una eterna conflictividad de oposición, pero más que nada una conflictividad respecto del conocimiento técnico del quehacer legislativo, ya que ha presentado mucho déficit, al menos en este último periodo legislativo, que le va generando al ciudadano esta especie de hartazgo, de cansancio, de desconfianza, deveniendo esto en un fenómeno que ya se manifestó en las elecciones extraordinarias en las cuales salió electo Daniel Noboa, que es la personalización de la política. Es decir, en el Ecuador estamos en un clivaje transicional respecto a la consideración de votar por la persona y no por la organización política y menos aún por una ideología. Ya nos adelantaba sobre la falta de empresas muy confiables en el tema de encuestas, pero Noboa, en términos de popularidad, lo que se pueda saber con los estados de excepción, por la seguridad, los apagones, Esteban, ¿le toma en un momento, en un buen momento o al contrario? Sí, yo creo que sí se refleja, pero como te decía, nosotros tenemos en Ecuador un déficit en cuanto a las encuestas electorales o a las encuestas de aceptación o gestión gubernamental. Te puedo citar como referencia solo una, que es la que daba opciones a tres candidatos, que inició o se dio a conocer cuando iniciaban los procesos de inscripción de candidaturas. Pero de ahí, obviamente, al tener un presidente candidato, el
digamos que la derivación de la responsabilidad es mucho mayor, más aún cuando hay un déficit en cuanto a la estrategia gubernamental para sopesar crisis. Ya en el Ecuador vivimos en una constante crisis, ya no es un estado de excepción respecto al tema de seguridad. Esta semana hubo una declaratoria de estado de excepción por conflicto armado interno y por conmoción, ya no en las provincias y ciudades que venían catalogadas como inseguras, sino ya se declaró inclusive en la capital, pero además el tema de los apagones que ha generado muchísima... Yo le califico como una distorsión social, ¿no? La sociedad ecuatoriana estamos conmocionados, hemos tenido que adoptar nuevas dinámicas de nuestra vida, de nuestros trabajos, etcétera, pero ya no en una especie de acoplamiento, sino igual en un hartazgo. Y esto obviamente en las democracias inestables latinoamericanas, que tendemos a sopesar o a generar ese peso de responsabilidad siempre en la máxima autoridad estatal, le está costando puntos en cuanto a la credibilidad y aceptación del presidente Noboa. Veremos qué pasa y vamos a tener en los próximos días un evento electoral que es ya la cualificación de las candidaturas y se empiezan a hacer los ejercicios de simulación votacional, encuestas, ya sobre una papeleta como tal, veremos la real afectación que tendría en este caso Daniel Noboa como presidente candidato. ¿Y esta condición adversa para el país y baja de puntos para Noboa significa que Luisa González, la de la línea correísta, haya tomado fuerza? Sí, definitivamente, mira, el presidente candidato tiene, digamos que una ventaja, aparte de ser el hecho presidente, es que tiene una nueva organización política, ¿no? Es una organización política que obtuvo su personería jurídica meses previos a la inscripción de candidaturas, es una organización política que todavía no puede tener algún tipo de imputación respecto de estrategia gubernamental, si bien ha estado en gobierno. Recordemos que no venía pues como una organización política propia. Entonces esto te genera una especie de aceptación prima facie, es decir, vamos a lo nuevo. La otra, obviamente, es Luisa González, con su binomio Diego Borja, que es la Revolución Ciudadana, que obviamente en el Ecuador en este punto ya es un proceso histórico, ya es una organización política histórica y con un líder fáctico y hegemónico que vendría a ser el ex presidente Rafael Correa. Pero además aparece una figura que suena con bastante importancia, que es la del candidato Jan Topic. Y eso te digo sobre la base de la primera encuesta esta nacional, cuando se hablaba de intención votacional. Jan Topic se encontraba en una migración de organización política, denominada una Avanza, y luego fue acogido por otra que se llama Ahora Transforma, pero sin tener todavía organización política, Jan Topic tenía una aceptación superior al 10%. Entonces, eso te dice que es una figura obviamente a considerar en las próximas elecciones. Con esto y con un tema más cierro, la Revolución Ciudadana, Luisa González y Diego Borja, parten históricamente por primera vez en segundo lugar en las encuestas de intención de voto desde la creación de lo que fue Alianza País, ahora Revolución Ciudadana, que es un tema también a considerar, Enrique. Ahí está Jan Topic quizá como tercera fuerza. Andrea González Nader es otro personaje a resaltar, esta que era la fórmula del fallecido Fernando Villavicencio. No, yo creo que no. A ver, ahí hay que explicar cada uno de los pasos, ¿no? Andrea González Nader fue candidata a la vicepresidencia de la República con Fernando Villavicencio, candidato asesinado en las elecciones previas, en las extraordinarias, que mantuvo su puesto como candidata a la vicepresidencia después de que obviamente se tuvo que cambiar la candidatura. Pero Andrea González Nader tuvo esa trascendencia sobre la base de este clivaje coyuntural del asesinato y ahora ha cambiado de organización política a una organización política también ya clásica, histórica, pero sin mayor poder de convocatoria nacional, que es el Partido Sociedad Patriótica, que de hecho su líder hegemónico ahí es el expresidente Lucio Gutiérrez, pero es una organización política que no cuenta con financiamiento estatal por tener infracciones electorales en ese sentido y que además tiene un margen territorial muy reducido de aceptación que es en el oriente ecuatoriano, pero no veo posibilidades ahí. Esteban, Leonidas Issa, el antisistema le llaman, ¿ha ganado terreno la lucha indígena Pachacutic? Claro, a ver, Leonidas Issa también es un fenómeno de explicar.
Pachacutic, que es la organización política a la que pertenece, es el brazo político de la Gran Confederación de Movimientos Indígenas en el Ecuador. Pero, ¿qué es lo que aconteció con Pachacutic? Pachacutic, después de los paros indígenas de hace un par de años, que generaron un clivaje de aceptación a Leonidas Issa como el precursor de los mismos, tuvo una gran representación en la Asamblea Nacional. De hecho, históricamente, después de ese paro indígena, la Asamblea Nacional tuvo un bloque per se de asambleístas del movimiento indígena, pero en estas últimas elecciones hubo un declive absoluto de esta representación, pero sobre la base de lo acontecido previamente en ese periodo legislativo que tuvo muchísimas deficiencias. Recordemos que inclusive este movimiento estuvo en la presidencia de la Asamblea Nacional con el asambleísta Guadalupe Llori, pero en este caso la organización política Pachacutic más que nada tiene un voto duro de su militancia férrea, ¿sí? Es decir, de las personas que forman parte de esta confederación indígena, pero estrictamente Pachacutic nunca ha tenido un rol trascendental ni siquiera de segunda vuelta, salvo Yacu Pérez Guartambel, que tuvo pues una trascendencia contra Guillermo Lazo cuando peleaba el segundo lugar, pero no, nada más que eso, y ahorita Pachacutic, y después del último periodo legislativo, está en un amplio declive. Lo cual sería pensar que ellos cuentan con un voto duro, ya les digo, de los miembros, en este caso, de la militancia, pero no más allá de eso, Enrique. Ya le mencionaba hace un par de minutos a Fernando Villavicencio, él fue asesinado en campaña. Preguntarle, el 5 de enero inicia esta campaña. ¿Se han anunciado condiciones de seguridad distintas, garantías para este ejercicio que, por cierto, dura apenas un mes? ¿Será intenso, Esteban? Bueno, si tú te pones a ver, hay que ver las condiciones de seguridad de los candidatos, pero también del proceso electoral. El último proceso electoral extraordinario del año pasado realmente dejó, después de la muerte cruzada, realmente dejó un alivio en el Ecuador. Dejó un alivio en el Ecuador porque había mucho temor que hayan incidentes de seguridad en el proceso electoral, pero por suerte no pasó nada y digamos que se hizo una labor adecuada entre el Consejo Electoral y en este caso las Fuerzas Armadas. Hubo un resguardo absoluto de los recintos electorales, de los centros votacionales y no pasó nada. Obviamente las condiciones han cambiado. Y respecto de la seguridad de los candidatos, te comento, Enrique, que en el Ecuador desde ya, inclusive desde la precandidatura, los precandidatos han tenido ya a solicitud, obviamente, de parte y han tenido una seguridad. No se prevé circunstancias extraordinarias, pero también son elementos discrecionales en cuanto a dar esta seguridad por parte del gobierno. Obviamente tiene que ser análisis técnico, pero sí hay un ambiente en general de especulación de lo que podría suceder el día de las elecciones, aunque estemos todavía a ciertos plazos, más que nada por esta última declaratoria de estado de excepción que incluye la capital de Ecuador. Bueno, hablando de seguridad, llegamos a esto. Los cárteles del narcotráfico, que hay dos mexicanos transnacionales que están participando ahí. En México, en las elecciones, siempre buscan alguna influencia. ¿Acá sí están al acecho y qué tipo de influencia buscan? Mira, todavía no hemos tenido casos exacerbados, ¿sí? En los cuales se haya podido ver un esquema de violencia en los procesos electorales, ¿no? Salvo el caso, obviamente, del asesinato de Fernando Villavicencio cuando era uno de los candidatos opcionados para llegar a a la presidencia de la República y que todavía no se conoce en el proceso penal, sigue ventilándose y se habla de responsables nacionales, ¿no? No se ha mencionado ni siquiera una responsabilidad internacional o una influencia paralegal internacional. Pero sí, definitivamente son asuntos a considerar dentro de los procesos electorales, ya que son nichos que por lo menos te producen dos efectos. El primero de ellos es la aglomeración de personas, ¿sí? La aglomeración de personas en los recintos electorales. Y la otra, que ya es un tema de conmoción interna, que obviamente a una figura pública le ataquen, te va a generar pues una situación de difícil discernimiento social, pero no tenemos todavía alertas o advertencias de cara a este proceso electoral y como te digo, después del último referéndum que tuvimos en el Ecuador,
se faculta para que las Fuerzas Armadas, en este caso la milicia ecuatoriana, actúe de manera coordinada con la Policía Nacional para hacer prevención en materia de seguridad sin la necesidad de un estado de excepción. De seguro, y con ese referéndum constitucional, ese cambio constitucional que tuvimos, hará que se facilite la colaboración interinstitucional entre estas dos instancias de Estado para generar al menos un ambiente de seguridad, Enrique. Pues atentos estamos a los procesos electorales de este país sudamericano. Esteban Ron, mil gracias.